¿Alguna vez has querido aprender a hacer algo? Por ejemplo, no sé, el día que empezaste a andar en bici, ¿ya sabías cómo era? El día que empezaste a andar en patines, ¿ya lo sabías hacer? Vete más chiquito. Cuando empezaste a caminar, ¿cuántas veces no te caíste? Y no por eso dijiste, ya, esto no funciona para mí. Justamente crecer, aprender es incómodo. ¿Por qué? Porque te sientes torpe, porque sientes que no estás hecho para eso, porque fracasas, te caes, te duele, te lastimas, pero conforme va pasando el tiempo, vas mejorando, vas practicando y efectivamente eso a lo que en un principio te dolía y no te gustaba, pues finalmente termina siendo como automático para ti. Por ejemplo, cuando aprendiste a manejar, al principio pues el carro se movía, eh, no sé, te llegaste a volar algún tope, no sabías frenar y no sé si en algún momento le diste algún llegue a algo. Justamente es de lo que hoy vamos a hablar. Crecer es incómodo. ¿Tú sabías que los peces no saben que viven en el agua? Sí, efectivamente. Si tú ves una pecera y sacas a un pez, el pez, ¿qué es lo primero que hace? Se sacude. Se sacude, ¿por qué? Porque él estaba a gusto en el agua. Porque no sabe que cuando lo sacan le hace falta, no sé, agua, oxígeno. Y entonces empieza a sacudirse. ¿Por qué? Porque no se siente cómodo, porque no le gusta. Justamente así es como nos encontramos nosotros. En, en lo que le llamamos en coaching la zona de confort, la zona cómoda, la pecera, el marco de referencia, etcétera, etcétera. Tiene muchos nombres. Y son 4 las cosas que no nos permiten salir de ahí. La primera, son los miedos. Esa incertidumbre que tenemos, sobre todo ahorita en el tiempo en el que estamos, en la cuarentena, donde de repente es, híjole, ¿y qué va a pasar con la economía? Híjole, ¿y qué va a pasar con la escuela de los niños? Híjole, ¿y qué va a pasar con el trabajo? Justamente empieza a generarse esta incertidumbre, y son 4 miedos los que existen. El miedo al rechazo, es decir, lo que vayan a decir otras personas, o simplemente que no puede estar dentro de un mismo círculo. El miedo al fracaso, es decir, a caerme, porque está mal visto que fracasemos. De hecho, no sé, cuando ibas a la escuela y te ponían un 5 un 6, hay gente que se ponía contenta como diciendo, sí, a fuerza, lo estoy consiguiendo, lo estoy logrando. Y hay gente como que decía, chin. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrada a puros 8, 9 y 10 y le sacaba un 6, sentía el peor fracaso de su vida. Porque efectivamente están acostumbrados a siempre ganar, a que siempre todo tiene que ser perfecto. Entonces ese tipo de personas ven el fracaso como algo malo. Y no es malo, déjame decirte que no. El tercer miedo que existe es el miedo a no ser suficiente, es decir, a no poder estar a la expectativa, a la altura de las personas, de tus padres, de tus maestros, de la gente que está alrededor de ti, que ve un gran potencial en ti. Y entonces no soy suficiente para una mujer, no soy suficiente para este grupo social, no soy suficiente para mis padres, etcétera, etcétera. Y la cuarta es el miedo a la muerte. Y yo creo que más en este momento, que efectivamente surge este miedo con este nuevo virus, donde pues no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Yo me imagino que si a alguno de mis familiares pues llega a contraer lo que es el virus, posiblemente lo pase, pero posiblemente se muera. Entonces, efectivamente hay cosas que te he estado pidiendo que hagamos, que por ejemplo, que le mandes un mensajito a tus familiares, que cierres y que generes lo que son estos lazos más fuertes, que cierres ciclos, etcétera, etcétera. Entonces el primero es el miedo. El miedo es el que no nos permite avanzar o salir de esta zona cómoda. ¿Ok? El segundo son las creencias. Nosotros nos encontramos en un marco cultural, en un marco social donde los mexicanos creemos que de cierta manera, y lo toco mucho en el tema del dinero, de los ricos y los pobres. ¿Por qué? Porque se ve mucho en la cuestión de las novelas. Nuestros padres, nuestras mamás, nuestros abuelos fueron educados, digamos, con la televisión, que efectivamente a veces pues el abuelo o la abuela se salía todo el día y nuestros papás crecían viendo, algunos viendo la televisión, y te explicaban en las novelas que que era mejor ser pobre pero honrado, pobre pero honesto, a ser rico y ser un ojete o ser un manchado. Ahí tenemos a uno de los grandes actores, Pedro Infante, donde
en sus películas más famosas demuestra que ser rico es como ser arrogante, ser feo, ser egoísta. Y crecimos con ciertas creencias, con ciertas formas que nosotros vimos en nuestros padres de familia, incluso educamos nosotros a nuestros hijos conforme lo que vimos. Los hijos aprendemos, o nuestros hijos aprenden conforme a lo que van viendo. Los niños no aprendieron inglés, más bien no nacieron aprendiendo inglés, no nacieron aprendiendo español, ni mandarín, ni francés, etcétera. Ellos aprendieron por repetición de lo que vieron. Entonces, algunas de las cosas que también no nos permiten a nosotros crecer son esas creencias que ya tenemos de antes, de nuestras familias, o de lo que vimos de nuestros padres, de lo que vimos de la gente cercana a nosotros. El otro se parece, que son los patrones. Es decir, como siempre se ha hecho de cierta manera, a veces cuesta dejar ese tipo de patrones. Por ejemplo, si todos los de la familia son doctores, a veces el que dice yo quiero ser cantante es como tú eres la oveja negra de la familia, ¿no? Y te ven feo. Entonces a veces ese tipo de cosas también no permiten en la mente de nosotros el poder generar o extendernos o salir de esta zona cómoda, porque es más fácil irnos por la línea, ¿no? Pues porque ya hay consultorios, o porque ya hay un hospital, en el caso de los doctores, o porque ya hay cierta comodidad, entonces es más sencillo hacerlo de ese lugar. Ocurre mucho también en las familias de abogados. Yo, por ejemplo, vengo de una familia donde la mayoría estuvieron o han estado en una empresa de telecomunicaciones de la que yo me salí. El día que yo me salgo, pues ocurre que resulta que no fue muy bien visto. Y pues justamente es algo a lo que yo normalmente siempre estoy buscando extenderme. Y ahorita te voy a hablar de cómo poder salirte de estas 4 cosas que no te permiten salir de este marco de referencia. ¿Por qué es un marco de referencia? Porque tomamos como referencia este cuadro, ¿ok? Y en este cuadro están estas 4 limitantes: los miedos, las creencias, los patrones, y me falta uno. El cuarto son las justificaciones. Es decir, cuando pones pretextos, cuando escuchas mucho a una persona decir es que se ponchó la llanta del metro, o sea, los metros ni tienen, no sé, aire en sus llantas. Es que cuando escuchas mucho decir a una persona es porque normalmente todo el tiempo está rompiendo lo que son sus compromisos. No son responsables, no son comprometidas, no son personas que le toman importancia a las cosas, por lo tanto es como, mejor no, mejor luego. Es que quiero un carro último modelo, pero prefiero levantarme 5 minutos tarde, ya no era importante, ¿no? Dejan las cosas para después, son gente que posterga. Entonces son estos 4 los puntos que no te permiten salir de esta zona cómoda. Ahora, todo tiene remedio, ¿ok? Es decir, también tengo las otras 4 partes que te pueden ayudar a salir de esa zona cómoda. La primera y la más importante es arriésgate. ¿Cómo te lo digo? No hay forma o no hay manera en la que tú puedas tener un resultado diferente si estás haciendo lo mismo. ¿Qué te quiero decir? Si todos los días me voy por el mismo lugar, me puedo encontrar a las mismas personas. Pero si mañana decido irme por otro lugar, puede ser que encuentre personas nuevas con quien yo pueda conectar, compartir. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que a lo mejor ahí se puede presentar una oportunidad de trabajo que yo quiero, a lo mejor ahí puedo conocer al amor de mi vida. Si yo empiezo a tomar riesgos completamente diferentes, los resultados que yo voy a obtener son diferentes. Te lo pongo en el mismo ejemplo que te decía del marco de referencia. Haz de cuenta que esto es tu cuarto, ¿sí? Estás adentro de tu cuarto y justamente tú no sabes lo que hay afuera de. ¿Por qué? Porque estás en estas 4 paredes. El día que tú te arriesgas, estás aquí y te sales, eso no quiere decir que tu marco de referencias ya saliste, ya estás fuera y ya puedes hacer todo lo que quieras. Simplemente, ¿qué es lo único que pasó? Que tu marco ahora se hizo más grande y ahora la manera en la que tú te vas a poder mover es ahí. La única forma en la que tú vas a poder estarte saliendo de ese marco de referencias constantemente es tomando riesgos todo el tiempo. Es una práctica constante. El segundo es fracasando. Entendiendo que en esta cuestión del fracaso, la única manera en la que efectivamente te vas a dar cuenta qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona es fracasando en las relaciones de pareja, fracasando en empezar nuevos negocios. Yo creo que muchas personas, incluso, no me acuerdo, creo que sí fue Albert Einstein, no me acuerdo quién inventó el foco, en este momento se me fue de la cabeza,
donde efectivamente se equivocó muchas veces. Fue con todos los fracasos como llegó en algún momento a un resultado, ¿ok? La tercera, ya te lo estaba yo comentando, es practicando, ¿sí? Es decir, cuando tú haces esta práctica constante todo el tiempo, como cuando empezaste a caminar, como cuando empezaste a andar en bici, como cuando empezaste a manejar, es una práctica constante. La única manera en la que tú puedas ser experto, se dice que para que puedas llegar a la maestría en algo, tienes que llegar a 10,000 horas. Entonces, posiblemente ya hayas hecho 10,000 horas caminando y por eso es que ya puedes ser un experto caminando, no sé, es un decir, ¿no? O la gente que se dedica al fútbol, gente que empezó a los 10, 12 años, que ahorita tienen 18, 20, 22 años, pero son expertos jugando fútbol justamente porque se la pasaron practicando. Cuando tú quieres ser bueno en algo, cuando no quieres sentirte torpe, tienes que estar practicando todo el tiempo, saliéndote, arriesgándote. Si a lo mejor los demás entrenan 5 o 6 horas, pues tú entrena 8. Si a lo mejor los demás se ponen a trabajar solamente 8 horas en el trabajo, pues tú trabaja esas 8 y aparte trabaja otras 3, 4 fuera para que puedas tener un resultado completamente diferente. Es decir, practicando, saliendo constantemente de esta zona de confort y arriesgándote. Y la cuarta es paciencia. Paciencia. Yo creo que esa es una de las cosas que a mí más me ha costado trabajo, y justamente porque estamos dentro de una generación millennial, donde ha sido el avance de la tecnología demasiado rápido, que cada vez son más las cosas que queremos de manera accesible, que queremos rápido, que queremos de manera a un clic, ¿no? Es más, queremos que si ahora te estoy pidiendo una pizza, lleguen 10 minutos, porque si no ya es tarde. Si se tarda una hora, ya es tarde. Cuando anteriormente pues, tenías que ir al lugar, porque ni siquiera era de que podía hacer por medio de una llamada, o podía hacer por medio de una llamada, pero como solamente había una pizzería en el lugar, pues tardaba hasta 1 hora y media, 2 horas en llegar, ¿no? Hablando de algo muy, muy simple. Tener paciencia, que no va a ser tan rápido, que si tú te arriesgas, si tú vas fracasando en este camino, vas practicando en esos fracasos, es importante también que lo anotes, es decir, que lleves un registro, porque lo que no se mide, lo que no se anota, no se puede mejorar. Entonces la única manera de salir de esta zona de confort, de este crecimiento, es justamente llevándote a esos límites. Es decir, siempre poniéndote en ese límite, siempre. Yo sé que para la gente que tiene la necesidad de seguridad es un poco más complicado, pero crecer, digo, el hecho de que tú quieras crecer siempre te va a incomodar. Entonces hoy te invito a eso, que generes esa incomodidad, a que te arriesgues a fracasar y que tengas mucha paciencia, mucha paciencia. Y si en algo yo te puedo ayudar, por favor, acá te voy a dejar lo que es el link para que te puedas poner en contacto conmigo y pueda estar apoyándote con sesiones de coaching. Entonces, eso sería todo. Cuídate mucho y nos vemos el día de mañana. Chao.